Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, partiendo de los datos de una empresa industrial, tanto de costes presupuestados como costes reales, vamos a establecer distintos tipos de presupuestos que podemos realizar. Pues bien, sin más, tenemos aquí estos datos de una empresa en los cuales nos dice que produce 10.000 unidades de un producto determinado y los consumos de factores de producción son los siguientes: de materia prima 22.000 kilos, de mano de obra directa 2.400 horas hombre, en este caso esta es la unidad de medida. El centro de fabricación ha trabajado también 2.400 horas hombre y el centro de distribución ha trabajado un total de 10.000 unidades. Bien, estos mismos datos de factores de producción nos lo da también en unidades monetarias. Aquí tenemos en euros, en este caso, consumo de materias primas 1.100.000, mano de obra directa 1.200.000 y costes indirectos de fabricación 480.000 en total, y nos da el dato también de esa distribución entre fijos y variables en las cuales podemos establecer los tantos por ciento correspondientes. En cuanto a costes indirectos de fabricación, han sido 55.000 euros. Recuerdo que estos dos son datos reales, pero por otra parte partíamos también de un presupuesto de esta misma empresa en el cual nos decía o estimaba que iba a producir 12.000 unidades de producto, de la misma forma que también iban a ser ese mismo número de unidades vendidas, y nos da también esos datos de factores de producción, en este caso desglosados en cuanto a unidades y precios unitarios, de tal forma que el consumo de materias primas que preveía que iba a utilizar era de 24.000 kilos a este coste unitario de 50 euros kilo. Mano de obra directa 3.000 horas hombre a 500 euros cada hora hombre, y costes indirectos de fabricación 3.000 horas hombre a un coste unitario de 180 horas hombre. En este caso lo que nos da es el dato de costes fijos, nos lo da ya en unidades monetarias, estos costes indirectos de fabricación fijos, que son 360.000, de tal forma que partiendo de ese dato lo que puedo es calcular qué proporción representan esos costes fijos sobre los costes totales. Simplemente multiplicamos 3.000 por 180 y hallo la proporción que representan estos 360.000 respecto al total de esa multiplicación, que son en este caso 66,67%. Lógicamente el resto de costes van a ser variables, van a ser un 33,33%, que eso representa sobre esos 180 de coste unitario, representa un coste unitario variable de 60 euros la hora hombre. Pues bien, esos son los datos de los que partimos, como decíamos, y lo que vamos a hacer en la siguiente tabla es realizar los distintos tipos de presupuestos que nos piden. En primer lugar, lo que elaboramos es el llamado presupuesto fijo, que es el presupuesto tradicional, que se basa simplemente en partir de todos los datos presupuestados. Por lo tanto, partimos de esa producción presupuestada de 12.000 unidades y, partiendo de este dato, calculamos el coste de materia prima que representan esas 12.000 unidades. Bueno, el coste de materia prima que vamos a usar, recordamos que nos tenemos que ir a esta tabla de datos presupuestados y vemos que multiplicando simplemente el dato que nos da de costes de materia prima a nivel presupuestado, vemos que el total para ese presupuesto fijo que llamamos son de 1.200.000 euros. El coste de mano de obra directa, ¿cómo lo haríamos? Pues también multiplicamos 3.000 horas hombre por ese dato de 500 euros la hora hombre y vemos que nos sale un total de 1,5 millones de euros. Los costes indirectos de fabricación variables, nos vamos a esta columna de aquí, esta fila, y veíamos que eran 3.000 horas hombre multiplicadas por 60 euros la hora hombre, eso nos da 180.000, y los datos de costes indirectos fijos, recordamos que ese dato nos lo daba ya directamente en euros, que eran esas 360.000 euros. Los costes indirectos de fabricación fijos son esas 12.000 unidades, que son las que prevemos que vamos a vender, multiplicadas por 10, eso nos da ese dato de 120.000 euros. Por lo tanto, ya tendríamos ese presupuesto que llamamos fijo, y sumando el total de todos estos factores de producción, pues obtenemos el total de presupuesto. Podemos también establecer el llamado presupuesto unitario, que consiste en realizar el presupuesto para una unidad de producto.
por lo que lógicamente si la producción ha sido 12.000, simplemente tenemos que dividir todos los datos entre esas 12.000 unidades presupuestadas y obtenemos, lógicamente, para el dato de producción, lo vamos a hacer para una unidad y todo va a ir en relación a esa unidad. Por lo tanto, podríamos hacerlo simplemente dividiendo el dato del presupuesto fijo entre esas 12.000 unidades. Bien, aquí yo lo he hecho un poquito más elaborada la fórmula. Lo que he hecho es dividir 24.000 kilos entre estos 12.000 unidades que vamos a hacer de producto, y eso me da que necesito 2 kilos de materia prima para cada unidad de producto que voy a hacer, multiplicada por 50, eso me da 100, y luego ese es el dato que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, ya digo que simplemente dividiendo el dato del presupuesto fijo entre 12.000 obtenemos el presupuesto unitario. Por otra parte, tenemos el llamado presupuesto flexible, que lo que hace es adaptar la producción a la que realmente ha tenido lugar, es decir, a esa producción real que vemos aquí de 10.000 unidades. Pero no adaptamos todo, sino que los costes fijos los dejamos como están, es decir, como tal coste fijo lo dejamos con esas cantidades que teníamos en ese presupuesto fijo. Aquí lo vemos, esas 360.000, recordamos, de costes indirectos de fabricación fijos, y esos datos o costes fijos de comercialización, esos quedan inmóviles en la misma cantidad, pero el resto de datos lo adaptamos a estas 10.000 unidades. Por lo tanto, vemos que el dato del coste de la materia prima, lo que tenemos que hacer es ese presupuesto unitario multiplicado por esa producción real. A su vez, el coste de mano de obra directa será ese coste unitario que ya hemos calculado previamente por esas 10.000 unidades, etcétera, etcétera, con el resto de costes indirectos. En este caso, los variables pues también serán 15 euros la unidad que teníamos de ese presupuesto unitario multiplicados por 10.000. Y por otra parte, podríamos calcular ese llamado presupuesto ajustado, que se utiliza también para ese modelo de costes por su actividad que hemos visto en algún otro ejemplo, y este modelo de presupuesto lo que hace es adaptar o ajustar ya todo, incluidos esos costes fijos, a esa producción real. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer simplemente, como vemos, los primeros datos, tanto esos factores de producción como estos costes variables, son exactamente los mismos que antes porque ya tenemos los datos reales, pero cuando llegamos a los datos de costes fijos, vemos como aquí lo que hacemos es adaptar o ajustar esos costes fijos también, es decir, transformarlos como si fueran realmente variables, partiendo de esos costes unitarios que teníamos del presupuesto unitario multiplicado por 10.000. Y de esta forma estamos adaptando esos costes fijos también. Y este sería el llamado presupuesto ajustado, que como vemos da una cifra distinta si sumamos los totales en euros a el presupuesto flexible que teníamos anteriormente. Ya digo que este presupuesto se utiliza en el modelo de costes por su actividad. Bien, partiendo de todos estos datos, lo que podemos ya elaborar, porque tenemos el total de datos necesarios para ello, es una cuenta de pérdidas y ganancias ya con datos reales. De tal forma que tendríamos los ingresos por ventas multiplicando esas unidades realmente vendidas por ese precio de venta unitario que recuerdo que me estaba dando también el enunciado, y tendríamos el dato de las ventas. Para los costes variables totales debería de previamente, como son varios factores de producción, debería de partir de los datos de costes variables unitarios de cada uno de esos factores de producción. Por lo tanto, vemos que los costes unitarios de materias primas son 110, por lo que hacemos es dividir los costes reales entre el número de unidades reales. Recuerdo que el coste real, aquí lo tenemos, de materia prima, el consumo real en euros ha sido de 1.100.000. Si lo divido entre esta producción real de 10.000, obtengo ese dato de 110, que es el coste variable unitario de materia prima. Para mano de obra directa haríamos lo mismo, 1.200.000 entre esas 10.000 unidades reales vendidas, que coinciden con las fabricadas, y también tendríamos 120, y para estos gastos indirectos de fabricación de
tendríamos que irnos solo a los variables, como vemos aquí, porque ya digo que los fijos los dejamos fuera de ese margen de contribución. Por lo tanto serían 132.000, vemos que esos son los costes reales variables de fabricación, divididos entre 10.000, eso es lo que me da las 13.20. De esta forma, sumando estos costes variables unitarios de esos factores de producción, ya tendría el coste variable unitario total, que multiplicado por esas unidades fabricadas me daría esos costes variables totales. De esta forma, restando ya a las ventas en unidades monetarias estos costes variables totales, ya puedo obtener ese llamado margen de contribución, simplemente restando, ya digo, las ventas menos los costes variables totales. Por último, ¿qué tendría que hacer? Restar los costes fijos, esos costes fijos de 348.000, que esos costes reales, recuerdo que son de 348.000, más estos 55.000, que también son costes fijos, en este caso de distribución. Vemos cómo lo sumamos también y así obtendríamos ese resultado neto. Por lo tanto, ya tendría establecida esa cuenta analítica con esos datos reales y a partir de esta cuenta de resultados ya sabemos que podemos establecer o calcular distintos ratios relacionados con el punto muerto. Esto previamente lo que tenemos que hacer es una nueva columna y ajustarla de esta forma, dividiendo todos estos datos entre las ventas. Divido todo entre las ventas. Por lo tanto, esas ventas, recordamos, de 3,5 millones entre las mismas ventas me va a dar 1 y los costes variables totales divididos entre la venta obtengo 0,69 y el margen de contribución dividido entre las ventas obtengo este factor o este dato de 0,31. Con estos datos ya muy fácilmente puedo calcular esos principales ratios del punto muerto. Recordamos, en primer lugar, deberemos de calcular el punto muerto en euros, que se hace de esta forma. Yo divido los costes fijos entre esta cantidad de aquí, que es el margen de contribución dividido entre las ventas, que también se suele denominar como 1 menos A, siendo A esta proporción de costes variables respecto a las ventas. Obtengo ese dato, que es el punto muerto, en euros o unidades monetarias, y también podríamos obtener el punto muerto en unidades físicas. Muy fácil, porque si ya tengo el punto muerto en unidades monetarias, simplemente tengo que dividir entre las unidades que realmente, aquí lo tenemos, que se han vendido, y obtendríamos ese punto muerto en unidades físicas. Otra forma, ¿cómo puedo obtener ese punto muerto en unidades físicas? Con esta fórmula de aquí, que es los costes fijos dividido entre el precio de venta unitario menos los costes variables unitarios. Recordamos que el precio de venta unitario lo teníamos en el enunciado y también podemos calcular, lo tenemos aquí, que se me olvidó decirlo, que tenemos el precio de venta unitario, nos lo da el enunciado en el punto 2. Lógicamente, sin este dato no podríamos haber calculado las ventas anteriores. Entonces teníamos aquí las ventas, que han sido esos precio de venta unitario 350 por el número de unidades de ahí vendidas, de ahí sale este 3,5 millones. Y con ese dato también obtengo de esta forma el ratio del punto muerto en unidades físicas, que son los costes fijos, repito, dividido entre ese precio de venta unitario, que nos lo da el enunciado de 350, menos los costes variables unitarios totales, que es la suma de estos costes unitarios de estos factores de producción. Vemos cómo nos da la misma cantidad de 3.373 unidades. Por lo tanto, cualquiera de estas dos formas nos sirve para calcular ese punto muerto en unidades físicas. Bueno, aquí veo que hay un error, porque esto lo que hay que poner es el precio de venta unitario. Este precio de venta de 350. Aquí vemos la fórmula como está hecha, partiendo de este dato, que vuelvo a decir que esas 350, este es el precio de venta unitario, euros unidad. Por lo tanto, el punto muerto, una vez que tenemos el punto muerto en euros, ¿cómo calculo el punto muerto en unidades físicas? Pues dividiendo ese punto muerto en euros entre ese precio de venta unitaria, precio por unidad. Vemos cómo los dos resultados son los mismos. Otro concepto, otro dato importante que podemos calcular es el margen de seguridad, que simplemente se calcula restándole
a las ventas totales. Recuerdo que son esas 10.000 las ventas reales, esas 10.000 le resto las ventas en el punto muerto y eso me da ese margen de seguridad, que son 6.227 unidades. Lógicamente va a ser la cantidad complementaria desde 3.733, lo que resta hasta esas 10.000 que realmente vendo. Este dato también se suele representar en tantos por ciento, simplemente dividiendo ese margen de seguridad entre las ventas reales, ¿no? Entonces, si divido estas 6.227 entre esas 10.000, de ahí sale este 62,27%, que es ese margen de seguridad, que es ese tanto por ciento que me puedo permitir que disminuyan mis ventas sin entrar en pérdidas o por debajo de ese punto muerto o umbral de rentabilidad. Bien, a partir de aquí nos pueden dar más preguntas como es esta del punto 3, pero esta la dejaremos para resolverla en un próximo vídeo y veremos cómo se resuelve de dos formas distintas, que son preguntas o cuestiones relacionadas con el punto muerto. Otra cosa que podemos hacer es, partiendo de esta tabla, pues vemos que lógicamente la previsión de ventas era de 12.000, hemos vendido 10.000, pero aún así con estos datos parece que todavía estamos en beneficios. Pero vamos a ver o podemos simular qué hubiera pasado si en vez de vender 8.000 hubiéramos vendido, por ejemplo, vamos a poner 7.000 unidades. Vemos cómo esta cantidad estaba por debajo del punto muerto y por lo tanto vemos que aquí ya entraríamos en pérdidas y lógicamente estos ratios del margen de seguridad se convierte en negativo porque estamos debajo de esa cantidad de punto muerto umbral de rentabilidad. Pues bien, esta es la forma de calcular esos principales presupuestos, el unitario, el flexible y el ajustado. Espero que sea útil el vídeo, el ejemplo, y espero verte en próximos ejemplos, en próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos.